Uno de los momentos más hermosos que podemos compartir con nuestros hermanos, que es la alabanza, ¿no? Porque en el cielo, allí estaremos todos cantando. ¿Amén? El que no quiere cantar, ¿por qué razón es? No encuentra la hermosura y la belleza en Dios. ¿Amén? Les voy a leer otra parábola. Dice: cierta vez un señor feudal había mandado a comprar al mercado un buen pescado para homenajear a un importante invitado. ¿Qué mandó a comprar? Un pescado. Grande fue su sorpresa al regresar su servidor, pues el olor del pescado hacía notar que se trataba de un pescado en mal estado. ¿Cómo lo llamaríamos nosotros acá en Colombia? Acá la parábola es muy elegante, pero ¿cómo le diríamos nosotros? ¿A qué olía? A podrido, a picho. Obviamente, el vendedor pensó en aprovecharse del humilde y sencillo servidor, pero él, contentado señor feudal, le haría pagar caro semejante mala actitud. En persona se dirigió hasta el mercado, escoltado por varios de sus hombres armados. Al llegar frente a la pescadería, al ruin comerciante no le quedó más remedio que reconocer su mala intención. El señor fiscal le dio para elegir qué castigo iba a recibir: comerse el pescado, ser azotado o pagar 10 monedas de plata. ¿Usted qué haría si hubiera sido usted? ¿Cuál castigo escogería? ¿Ah? El comerciante especuló que lo mejor y más barato sería comerse el pescado. Ser azotado o pagar 10 monedas, comerse el pescado, así que optó por la primera opción. Pero luego de 2 bocados, el asco fue tal que no pudo seguir comiendo y pidió el segundo castigo. ¿Cuál era el segundo castigo? ¿Cuántas veces? 10 veces también. Dijo, y pidió el segundo castigo: por lo menos no tendré que perder dinero, pensó. Luego del cuarto azote, imploró que paren, pues no podía soportar el dolor, y finalmente aceptó pagar las 10 monedas de plata. ¿Se llevó todos los castigos? Sí. ¿Y por qué razón se los llevó? Así fue como este mezquino vendedor de pescado recibió todos los castigos, comió el pescado podrido, recibió unos buenos azotes y terminó pagando la multa. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. ¿Sabe por qué pasa esto? Porque no aceptamos nuestros errores. Y resultamos comiéndonos todo el castigo como este comerciante. ¿Ustedes le recuerdan a un personaje de la Biblia que le haya pasado esto? ¿Que se haya comido todos los castigos? ¿O que haya recibido todos los castigos? ¿Por ser necio y orgulloso? ¿Qué? El faraón. ¿Cuántos castigos recibió? Por el orgullo, por no dejarse. Y al final se llevó el castigo más grande. ¿Cuál fue el castigo más grande que recibió el faraón? La muerte de su hijo, para que dejara ir al pueblo de Israel. Pero nosotros quedamos a veces aterrados y nosotros a veces somos así. Y hoy he puesto el nombre a la clase: quédate con Jesucristo, no te quedes con Azazel. ¿Quién lo conoce? Los que estuvieron en la clase no lo vayan a decir, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo es el nombre de la clase? ¿Quédate con quién? ¿No te quedes con quién? Azazel.
¿Quién sabe quién es Azazel? No vayan a hacer trampa buscando ahí. ¿Quién sabe quién es Azazel? ¿Cómo? ¿No? ¿Quién es Azazel? ¿Sí sabía que se nombra en la Biblia 4 veces? ¿Cómo es el nombre de la clase? Quédate con Jesucristo. No te vayas con quién. ¿Y quién es Azazel? Vamos a ir a Levíticos 16. Levíticos capítulo 16. Versículo 5. Y dice: y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos. Oiga lo que dice: una suerte por Jehová y otra suerte ¿por quién? ¿Qué tenía que hacer el sacerdote? Ojo que este es el día más importante para el judaísmo. Lógicamente en el Antiguo Testamento, porque hoy ya no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer esto? Porque no hay templo. El sacerdote, ese se llama el día del perdón, o los judíos lo llaman el día de Yom Kippur, porque es el día que Dios perdona los pecados por todo el pueblo. El sacrificio que se va a hacer es ¿por quién? Por todo el pueblo. Entonces, ¿qué hacía? El sacerdote traía 2 cabros que eran muy parecidos. Debían ser casi idénticos. ¿Y qué pasaba? El sacerdote echaba suertes, y dice la palabra, que una suerte era el cabro que se iba con Dios, y la otra suerte era el cabro que se iba con ¿quién? Azazel. No se les va a olvidar, ¿no? Azazel. ¿Y esto con qué fin? Que se llevan el pecado. Y dice, sigamos la leyenda ahí. ¿Y sabe qué es lo más curioso? Es que echaban suertes. ¿Por qué echaban suertes? ¿Usted qué cree que cuál era el mejor de esos 2 cabros? ¿O a cuál lector le respondía la mejor suerte, más bien? Perdón. ¿El que se le daba a Dios? Listo. Costa. 9. Y hará traer a Aarón el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. ¿Qué iban a hacer con el que caía para, el que iba para Dios? En expiación. En expiación, ¿por qué? Lo ofrecían para el perdón de los pecados. Dice el 10, mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte, ¿por quién? Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviar a Azazel al desierto. O sea, uno era para sacrificarlo y el otro lo mandaban al desierto. ¿Con qué fin? Nos vamos a saltar ahora al versículo 20. Cuando hubiera acabado de despegar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Es decir, aquí ya habían matado al que iba a ser entregado ¿a quién? A Dios. Ahora iban a traer el que se iba para el desierto o Azazel. 21. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado
para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. ¿Qué hacían con este cabrito? ¿Pero qué le hacían primero? Ponía el sacerdote las manos sobre la cabeza y comenzaba a confesar todos los pecados del pueblo. Es decir, que esta oración era corta o larga. Larguísima. ¿Cuántos eran del pueblo más o menos? 2 millones. Más de 2 millones. Imagínese usted confesando pecados. Y una vez que le comenzaba a declarar o a confesar esos pecados, dice la palabra que los pecados caían sobre la cabeza ¿de quién? Del macho. Y una vez que tenía los pecados, ¿qué hacían? Es decir, ¿le transfirieron los pecados? ¿Ah? Lógicamente esto es simbolismo. El que era expiado por Dios era para el perdón de los pecados. Acuérdese que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero cuando cogían el cabrito que iba para Azazel y confesaban los pecados, no quiere decir que le estaban transfiriendo los pecados. Simbolizaba que los pecados del pueblo, el cabrito quedaba con esos pecados y lo mandaban para el desierto. ¿Adivine para qué? ¿Con qué razón? ¿Cuál era el mensaje? Que el pueblo ya no iba a andar más ¿con qué? En pecado. Eso era lo que significaba, era un simbolismo, no era que ahora, porque si no ahorita no, le voy a transferir los pecados, no, eso no se puede transferir. Era un simbolismo de que el pecado no podía andar en el pueblo de Israel, por eso lo hacía. Es más, se creen, dicen los judíos, que este animalito lo llevaba un hombre, lo llevaba por el desierto. Y Azazel se cree que era un lugar, dicen los judíos, un lugar que era desierto, árido, no se producía nada, nada era nada. Pero este lugar también tenía ¿cómo es que se dice? Una montaña muy alta, y dicen que a ese cabrito que llevaba los pecados cogían y lo botaban por ese peñasco. Era un simbolismo de que el pueblo no podía andar ¿en qué? Dios lo perdona, pero el pueblo ahora tiene que andar ¿en qué? En santidad. ¿Cuál es el título de hoy? Ajá, no andes ¿con quién? Con Azazel. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Quédate con Jesucristo, no andes ¿con quién? Con el pecado. Si no le tengo que ir para el salto. ¿Amén? ¿Y por qué lo digo? Hoy en día, si usted se da cuenta, la iglesia, no en todas las iglesias, no todos los hermanos, pero andan con Dios, pero también andan ¿con quién? Con el pecado. Y dése cuenta, llegan estas fiestas y muchos ¿qué pasa? Todo lo que hicieron en 11 meses, en un mes, comienzan a andar con Azazel. Comienzan las fiestas y el cristiano ya comienza el cuerpo a despertarse y comienza Otros comienzan a embriagarse. Y eso es muy triste porque Dios perdona el pecado, pero Dios lo perdona para que tú vuelvas a andar ¿en qué? En sus caminos. ¿En qué? Lo más importante, en santidad. Vamos a ir a cantar de los Cantares 2:15. ¿Estamos ahí? Miren lo que dice: cazanos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están ¿en qué? ¿Qué hacen las zorras? Echan a perder las viñas. ¿Y cómo son las zorras? ¿Cómo es una zorra? O un zorro. Bueno, digamos un zorro. Usted ve ese animalito y usted lo ve con una ternura, esa carita. Pero donde hay zorras, ellas están donde hay cosecha. Y cuando las cosechas están listas, ¿adivina qué hacen? Se van y la destruyen. ¿Y cómo quedó la cosecha?
Y eso es lo que está diciendo Cantar de los Cantares. Pero acá lo está hablando hacia el matrimonio, ¿no? Dice, cazando las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Y acá lo vamos a comparar como el pecado. Las zorras pequeñas en un matrimonio, ¿cuáles pueden ser? Irrespeto, gritería, fornicación. Esas zorras destruyen un matrimonio. Y usted sabe que la palabra habla de que nosotros estamos con Dios comprometidos, ¿no? Un día Jesús vendrá por la novia. ¿Cuáles son esas zorras pequeñas que dañan nuestro matrimonio con Jesús? ¿Cuáles son? El pecado. Y si no las sacamos, adivine qué va a pasar. Se acaba todo. Vamos a ir a Romanos 8:5. Porque los que son de la carne, oiga lo que va a decir, piensan en las cosas de la carne. Dese cuenta que hoy, para comenzar estas fiestas de diciembre, mucha gente ya se está preparando. ¿Desde cuándo? Desde octubre, ya ni siquiera el Halloween lo celebran, o ponen en las vitrinas más bien. Ahorita desde octubre ya comienzan a colocar, ¿qué? El arbolito, y todo el mundo que la natilla, que qué vamos a comer ese día, que qué vamos a tomar, que dónde nos vamos a reunir. Entonces miren lo que dice la palabra, pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? ¿Nosotros en qué estamos pensando? 6. Porque el ocuparse de la carne, oiga lo que dice, el ocuparse de la carne es que muerte, pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué trae el Espíritu? Vida y paz. En estas fiestas, ¿qué pasan? Aparte de las cosas buenas, ¿qué pasan? ¿Qué más pasan después de las cosas buenas? Después de las 12, 1 de la mañana, ¿qué comienzan a pasar? Borracheras. ¿Y de la borrachera qué trae? A veces. Las peleas. Peleas. Y hasta muertos. Muertos. Desavenencias. ¿Cuánto duraron preparándose para las cosas de la carne? Y después, medio octubre. Y en menos de un momento ocurren cosas que no deberían ocurrir. Y así es el pecado. Cuando nosotros, dése cuenta, la persona que está en pecado, lo que decía Alejo y como que nos pusimos de acuerdo, eso viene ¿de dónde? De acá de la mente. Y el que quiere pecar se la pasa pensando en lo que quiere pecar. El hombre que quiere adulterar no es que adulteró de la noche a la mañana. Él se la pasó ¿qué? Pensando en eso hasta que comenzó a planear y una vez planeó, efectuó. Y ahí fue donde cayó y después dice, ¡ah! ¿Y qué fue lo que pasó? Yo no sé, es que ya se me metió por los ojos. No, eso lleva ¿qué? Tiempo. Acuérdese cuando Eva, cuando caminaba por el árbol de la ciencia del bien y el mal, ¿qué dice la palabra? ¿Ella qué hizo? Vio, contempló y después cogió. ¿Qué hacía viendo? Porque le gustaba, le llamaba la atención y por eso lo hizo. 7. Por cuanto, mira lo que dice, los designios de la carne son enemistad ¿contra quién? Contra Dios. ¿Cuáles designios? ¿Cuáles designios de la carne son enemistad contra Dios? ¿Cuáles? Lógicamente los que van en contra de su palabra o los que son malos, mejor dicho, no todos porque hay algunos que son buenos, porque no se sujetan a la ley de Dios. Aquí cuando dice ley está hablando a la voluntad de Dios, ni tampoco que pueden. ¿Por qué no pueden sujetarse? ¿Por qué no podemos controlar a veces el pecado? ¿Cuál es la razón? Porque nos gusta. Y así es como el niño, no meta el dedo porque te vas a electrocutar. ¿Qué hacemos nosotros? Lo mismo. Hasta que no sentimos el electrocutón, ahí sí no, actuamos o dejamos de hacer lo que nos gusta. ¿Y qué hace el niño? Ahí sí uno le dice, vaya, métalo, y ahí sí,
A veces tenemos que aprender, así como si dice, por las malas. 8:8. Y los que viven según la carne, oiga lo que dice, no pueden agradar a Dios. Es decir, ¿cuántas veces nosotros no hemos estado agradando a Dios? Díganme. Aún siendo cristianos, cosas que no hemos querido dejar o cambiar. Hicieron un estudio allá en Estados Unidos de cuántos cristianos veían pornografía y van a quedar aterrados. Muchísimos. Y se decían ser cristianos. Nueve, más vosotros, miren lo que dice, ¿cuántos son cristianos acá? ¿Cuántos son guiados por el Espíritu de Dios? Dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Cómo sabemos que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Por sus frutos. ¿Dónde conocemos qué es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Dónde lo conocemos? ¿Y por qué digo para nuestra vida? Porque muchas veces cuando se está predicando dice, lástima que esta predicación era para esa persona y no vino. No, la predicación es para cada uno, no es para otra persona, es para ti, es para mí. Yo les he dicho siempre, yo cuando saco este mensaje ahí no hay primero quién le caen las piedras. Porque muchos dicen, ya comenzaron a tirar piedras desde el púlpito. No, a mí fue el primero que me cogieron la piedra. Porque el predicador tiene que examinar todo lo que se está hablando si lo está aplicando en su vida. Porque si no lo está aplicando en su vida, ojo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vamos a ir a Santiago 1:12. Hoy lo leyó Alejo una parte, del 1:12 al 27. Mire lo que dice, bienaventurado el varón que soporta la ¿qué? ¿Quién es el bienaventurado? El que soporta. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. 13. Cuando alguno es tentado, mire lo que va a decir Dios. No diga que es tentado de parte de Dios. Oiga eso. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, porque a veces decimos, y esto fue una prueba de Dios. Dios me tentó. ¿Dios tienta a alguien? No. ¿Por qué razón Él no puede tentar a alguien? ¿Quién me da la respuesta? Porque el mal no lo puede. Muy bien, porque si Él tentara a alguien, quiere decir que Él tiene un poco, bueno, Él haría mal. ¿Y Dios hace mal? No. Alejo lo dijo. Cuando Él castiga no es porque haga malo, Él hace es que justicia. Y algunos le echan la culpa a Dios. ¿A quién? Pues como no le podemos echar la culpa a Dios, ¿a quién le echamos? Al diablo. Al diablo. Acuérdese que el diablo tentó a Jesús, pero ¿Jesús cayó en la tentación? No. Tú puedes ser tentado, pero no tienes es que caer. Mire la diferencia con Adán y Eva. Mire la comparación, y Pablo lo hace en Romanos con Jesús. Adán y Eva fueron tentados y cayeron, pero Jesús fue tentado y no cayó. Y eso que a Jesús le ofrecieron lo mejor de este mundo. Bueno, también atrevido el diablo porque él es el dueño del mundo, ¿cómo le va a ofrecer lo que ya es dueño, ¿no? ¿Qué más dice? 1:14. Sino, mire lo que va a decir, que cada uno es tentado cuando de su propia ¿qué? ¿Dónde está la concupiscencia? ¿Dónde está? Acá.
es atraído y seducido. ¿Qué te atrae a ti al mal? Hago la creación, no al bien, porque si te atrae al bien, estás bien. ¿Qué cosas te llevan al mal y que no has podido dejar? Es que él me sacó la piedra y por eso le pegué. No. 15. Entonces, mire lo que pasa. La concupiscencia, después que ha concebido, ¿qué es concebir? O sea, actuó, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, ¿qué es el pecado siendo consumado? Usted lo realizó, da a luz la muerte. Todo lo que se hablaba ahí, lo que hizo Caín. Exacto, dése cuenta, muchos hoy se ponen a tomar, no se controla, se agarran a pelear. Es más, se ha escuchado casos donde el papá mató al hijo, el hijo mató al papá, y donde resultan uno muerto y el otro ¿dónde? En la cárcel. ¿Y todo por qué? Por no controlar sus malos deseos. ¿Y parece una zorra qué? ¿Cómo decía en Cantar de los Cantares? Es una zorrita ¿qué? Pequeña. Pero cuando se reúnen todas las zorras, ¿adivina qué pasa? Acaba con la viña. Destruye todo. 16. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto de las padres de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de ¿qué? De verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea, lo vimos hace 8 días con Alejo, sea pronto para ¿qué? Tardo para ¿qué? Y tardo. Dese cuenta que la mayor parte de los problemas comienzan es porque no la podemos ¿qué? Controlar. Y es que yo soy manso, yo soy cristiano, pero no soy menso. ¿17? 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué pasa con el hombre cuando está irado? No es justo. Al contrario, si a mí me ofendió él, yo lo voy a ofender más. Si él me quitó, yo le voy a quitar más. Así es cuando estamos de mal genio. Si él me dijo una grosería, entonces yo le voy a responder con más groserías, a ver quién gana. Si él me grita, yo lo grito más. 21. Por lo cual, mire lo que va a decir Santiago. Desechando toda inmundicia, ¿qué nos toca hacer? Desechar. ¿Qué nos toca hacer con las zorras? ¿Qué decía en Cantar de los Cantares? Cojan esas zorras y sáquenlas de acá. ¿Qué hicieron con el pecado, el cabrito que iba para Azazel? ¿Qué pasó? Lo echaron. ¿A dónde lo echaron? Al desierto. Sacaron el pecado. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Saque el pecado. Yo les decía, hay gente que ora diciendo, Señor, manda un ángel para que me quite el cigarrillo. Ahí se va a quedar esperando. ¿Qué dice Dios? ¿Qué nos toca hacer? A usted le toca. Cohibirse de vencer el pecado. Por lo cual, desechando inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cómo así que recibid con mansedumbre la palabra implantada? Porque a veces cuando se predica acá la palabra, más de uno, no acá, como dice el pastor, en otras iglesias, están diciendo, eso no es así. ¿Qué tiene eso de malo? Mire la gente cómo la pasa de bueno. Son felices, contentos. ¿Qué está haciendo con la palabra? La está rechazando. Entonces dice, recibí con mansedumbre la palabra implantada. Mire la que dice, la cual, ¿cómo así? Puede salvar vuestras almas. Luego el que salva no es Jesucristo. ¿Ah? ¿Quién es el que nos salva?
Y entonces acá, ¿por qué dice la cual puede salvar vuestras almas? ¿Ah? Porque ¿qué hace la palabra? Jesucristo, igual que el primer cordero que era entregado a Dios, Él quita, limpia, perdona. Pero de ahí, a partir de ahora en adelante, ¿qué nos toca a nosotros? Caminar conforme a la palabra de Dios. Entonces, cuando hay algo que no está orando mal, está orando bien, ¿qué pasa? Usted va a la palabra a ver qué dice y la palabra le dice, eso está mal. ¿Qué tiene que hacer usted? No hacerlo. Por eso salva nuestras almas. ¿Por qué razón? Porque la palabra, acuérdese que es comparada con el agua. ¿Qué hace el agua? Limpia. ¿Qué limpia la palabra? La mente. ¿De qué nos limpia? De los malos deseos, pensamientos, concupiscencias. Por eso un cristiano que no lee la palabra, ¿qué está pasando? ¿Cómo está su mente? ¿En la televisión solo nos muestran programas buenos? También hay programas y ahorita para vender cualquier cosa que hacen, ponen a una mujer en vestido de baño o en ropa interior. Entonces, ahí viene cómo se está llenando nuestra mente. Y a poquitos nos van inundando de ciertas cosas. La internet, usted comienza a entrar a ciertas páginas y encuentran más publicidad de otra cosa que cosas que sean buenas. Por eso dice la palabra, con la palabra nos estamos limpiando. 22. Miren lo que dice. Una vez que usted recibe la palabra, dice, pero sed. ¿Qué tenemos que ser? Hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es decir, tú escuchas la palabra y sales de acá y no la pones en práctica, ¿quién se está engañando? ¿Dios o nosotros? Nosotros. Allá viene el pastor, quiten esa música, quiten esa ranchera. No están engañando al pastor, no están engañando a Dios. Ustedes están engañando ¿a quién? A usted mismo. 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Usted va al espejo y ¿qué hace? Se comienza a arreglar bien bonito. Y ya cuando llega del trabajo 7 de la noche, ¿cómo llega ese cabello que se arregló? Sudado, cansado, ojeroso. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado ¿en qué? En que lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es que... En pocas palabras, si usted viene acá cada 8 días y sigue siendo el mismo, de nada le ha servido el tiempo que ha pasado acá. Es mejor, dice la palabra, no venga. Algunos dicen, no, déjelo porque puede cambiar 30 años y no ha cambiado. Hay que seguir añadiendo. Entonces, ¿qué hacemos para sacar esas zorras y cómo las identificamos? O para identificar a Azazel. ¿Cómo hacemos para identificarlo? Vamos al Salmo 139, 23. ¿Qué dice? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame. Oiga lo que está diciendo. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de ¿qué? De perversidad, y vea con qué va a terminar. Y guíame en el camino eterno. ¿Qué le dice el salmista? Examíname, oh Dios.
Pruébame, mire que no le da miedo. ¿Y cómo lo puede probar a uno Dios? Y no le da miedo. Le cuento que este salmista tenía que andar muy bien con Dios. ¿Y sabe por qué? Porque para decirle a uno a Dios, pruébame. Ya lo sabe todo. Si a ti lo que más te gusta es el dinero y Dios te lo quitara un día. Si tu mayor adoración, como dicen algunos, eres tú, es decir, su pareja, y Dios se lo quitara, ¿qué pasaría? Parece que la palabra dice, pruébame y conoce mis pensamientos. Después de la prueba, ¿será que Dios no conocía lo que íbamos a hacer? Les hago la pregunta. Y entonces, ¿por qué dice conoce mis pensamientos? Más bien nosotros nos conocemos qué hay dentro de nuestro corazón. Por eso muchos dicen, uy, yo no sé por qué me comporté así. No sabía que había en qué. Ese es corazón. Pero cuando llegó la prueba, reaccionó, salió a la luz esa zorrita o ese Azazel. Efesios 6:11. Mire lo que dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Porque no tenemos lucha contra quién, sangre y carne, sino contra quién, principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué tenemos que estar? ¿Cómo debemos estar? Con la armadura de Dios. Si tú dejas una parte de la armadura, ¿qué va a pasar? Vas a tener una ¿qué? Una debilidad. Si el soldado sale sin el casco, ¿qué va a pasar? ¿Tiene una debilidad o no? ¿Y tiene el mejor entrenamiento? Claro, porque se le pueden dar ¿dónde? En la cabeza. Si el soldado sale sin el escudo, ¿va a poder pelear bien en la batalla? No, no tiene con qué defenderse. Si sale con la, ¿cómo es que se llama? La lanza. Si sale sin la lanza, perdón. ¿Estará bien? No, ¿por qué razón? Porque no tiene como que defenderse y atacar a la vez. Por eso es que la palabra nos dice, tengan toda ¿qué? Toda la armadura de Dios. Es la forma de resistir contra los ataques, las tentaciones. Mire lo que dice Jeremías 17:9. Yo he escuchado cristianos que dicen, yo puedo soportar la tentación. Digamos, están viendo pornografía y dicen, no, yo no voy a caer en eso, tranquilos. Yo no voy a caer en eso. Mire lo que dice la palabra. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y qué, y perverso. Y mire la pregunta que dice el profeta. ¿Quién lo conocerá? ¿No les ha pasado que ustedes se levantan y dicen, ay, yo no sé qué me pasa hoy? Y yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Quién es el que conoce el corazón del hombre perfectamente? Dios, por eso tú no lo puedes engañar. Tú le puedes sacar todas las excusas a Dios, como Moisés. ¿Se acuerdan cuando Moisés estuvo? Salmo 19:12. 19:12 y 13. Miren lo que dice. ¿Quién podrá entender sus propios qué? ¿Por qué hace esa pregunta? Porque usted cuando una persona está orando mal y le muestra qué pasa, ¿lo acepta o no acepta el consejo? No, se pone furioso, bravo. Líbrame de los que me son ocultos. Persevera también a tu siervo de ¿qué más? De la soberbia. ¿Por qué la soberbia?
que no se enseñoreen de mí. Mire lo que dice, que no se enseñoreen de mí. Entonces, mire lo que dice, seré ¿qué? Íntegro y estaré limpio de gran. Muchos dicen, ay, ¿yo para qué voy a la iglesia si el Espíritu Santo a mí me puede enseñar? Tengo la internet, ahí ya más que suficiente, me puede enseñar. ¿Cómo se llama eso? Soberbia. Primera de Corintios 10:12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Grandes pastores, grandes predicadores han caído. ¿Y sabe por qué? Por la soberbia. Vamos a Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que ¿qué? ¿Cómo así no hagáis lo que quisiera? O sea, el cuerpo le dice hagamos esta cosa y el Espíritu le dice esta cosa y usted ¿qué hace? ¿Nada? Es que Pablo dice, ¿no? Yo hago lo que no quiero hacer. Amén, exacto. Yo hago lo que no quiero hacer. ¿Saben por qué muchos no vuelven a la iglesia? Porque ellos dicen, yo sé que eso es malo, pero es que es tan bueno, prefiero irme a lo malo y no volver a la iglesia. Es decir, que les gusta más que lo malo, la carne. Mire lo que dice el 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Vamos a ver cuáles son los azazel o las zorras. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿usted es envidioso a cada momento? ¿A usted le gusta buscar contienda a cada momento? ¿Qué hacían con el cabrito que se iba con Azazel? O para Azazel. ¿Qué hacían con ese cabrito? Según lo que dicen los judíos. Que lo cogían en una peña y... ¿Qué pasaba con ese cabrito cuando caía? Moría. Dejarnos nosotros los pecados. Entonces miren lo que hace el pecado. Así como pasaba con este cabrito, si no dejamos el pecado nos lleva ¿a dónde? A la muerte. Y después le decimos a Dios, Señor, ¿yo por qué estoy así? ¿Qué dice Dios en Salmos? Examíname. ¿Qué dice Cantares? Cojan las zorras pequeñas, cójalas y sáquelas. Vamos a ver algunas clases de Azazel. Primera de Timoteo 6:8. Así que teniendo sustento y abrigos, estemos contentos ¿con qué? Con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen ¿en qué? En tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es que
El amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados ¿de qué? ¿El dinero es malo? No. ¿Lo malo qué es? El amor al dinero, es decir, desearlo tanto. Hay gente que desea tanto al dinero que no vuelven a sus casas. Trabajo, trabajo, trabajo. ¿Y su familia qué? Y cuando el niño crece y el papá se vuelve viejo, metámoslo a un ancianato. ¿Sí sabe por qué? Pues como el papá no cuidó de él, ¿yo por qué voy a cuidar de ese viejo? Tiene toda la razón. Y después uno viejito, ¿y por qué me pasó esto? Pero no se acuerda de lo que hizo. Acuérdese, el dinero no es malo, el dinero es neutro, ni bueno ni malo. El malo es cómo lo usa ¿quién? La persona. Muchos han matado por dinero. Otros están robando. No voy a decir dónde, en qué parte del centro queda eso. Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así, mire que el Señor dice, sí, trabaje para que haga dinero, ¿no? Se debe ayudar a, ¿para qué razón debemos trabajar? Se debe ayudar ¿a quién? A los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Sabe por qué a mí me pareció tan bonito lo de los niños? Que alguien apadrine un niño, porque dice la palabra, es mejor dar que recibir. Cuando usted le lleva a un mercado a alguien, es mejor dar que recibir. El que no quiere dar adivine por qué es, demuestra qué hay en su corazón. Este dinero me lo gané yo, es mío, simplemente mío, pero no se da cuenta que ese dinero se lo da a quién también, Dios. Eso demuestra qué hay en el corazón de la persona. Zorra o Azazel de la mala actitud y amargura. Vamos a ir a Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos. ¿Qué debemos tener con todo el mundo? Paz. ¿Y la qué? Sin la cual nadie verá al Señor. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué dejamos de alcanzar la gracia de Dios? Que brotando alguna raíz de ¿qué? De amargura. Es decir, si usted en este momento está amargado con alguien, ¿qué tiene que hacer? Vaya, perdónelo. Os estorbe y por ella muchos sean ¿qué? Contaminados. ¿Qué hacen las zorritas cuando se juntan? Contaminan toda la cosecha y la destruyen. ¿Qué hace el pecado en el corazón del hombre? Lo contamina. No sea que haya algún que, y ahora comienza a nombrar nuevamente, fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su ¿qué? Primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Efesios 4:30-32. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda ¿qué? Enojo, ira, gritería y maledicencia. Mire que esto que usted está leyendo ahí acaba los hogares. A veces no es solo por infidelidad, a veces es por el maltrato. Y cuando ya no hay respeto, se tratan mal. Es que usted es tonta, es que usted es boba. Que lo diga o sea, que uno lo escuche, la persona que más quiere, ahí viene que lo escuche una otra persona y uno dice,
Pero que lo escuche la persona que uno quiere, eso sí, mata. Y toda malicia, antes sed, mire lo que dice, benignos unos con otros. Misericordioso. ¿Qué es la misericordia? Compasivo, exacto. ¿Qué más? Perdonándoos. ¿Dónde se conoce el verdadero cristiano? En el perdón. ¿Cómo? Entonces pone un ejemplo. Muy bien, hermano Fabio. ¿Cómo? Ojo, ¿cómo? Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si usted dice, yo no lo puedo perdonar, acuérdese que Dios podría decir eso. Yo no lo puedo perdonar porque ¿cuánto le hemos fallado a Dios nosotros? ¿Cuántos pecados hemos cometido a diario? Dígame. Y la persona la embarra una vez con nosotros y ya le decimos, yo ya no te puedo perdonar. Pero Dios sí me tiene que perdonar. Tú. Hay muchos, sí, la mayoría, yo no lo puedo perdonar. Ahora vamos a ver la zorra o el azazel de la falta de respeto. Hebreos 10:24. Mire cómo nos debemos tratar en la iglesia y considerándonos unos a otros, ¿para qué? ¿Para qué razón usted viene acá? Porque unos dicen, ¿yo para qué voy allá si la palabra la tengo acá? Oiga, para estimularnos en el amor. Si un hermano está triste, ¿usted qué debe hacer? Venga, hermanito, hablamos. Si un hermano está contento, ¿usted qué debe hacer? Sonríe con él. Es más, cuando venimos acá a la iglesia, muchas veces nos han traído, venga que hoy me caso, uy, qué felicidad. ¿Sí se da cuenta? Es importante el venir porque nos estimulamos unos a otros. Estimularnos al amor y a las buenas obras. Uy, hermano, se me presentó esto. ¿Usted qué piensa que debo hacer, hermano Fabio? Es que la secretaria me está cayendo, ¿qué hago? ¿Qué va a hacer el hermano Fabio? ¿Qué me debe decir? Que Dios lo ilumine. Él me debe decir, acuérdese que la palabra dice tal cosa. Usted debe respetar a su esposa. Ah, ¿eso es qué? ¿Eso es un qué? Un estímulo. Primera de Timoteo 2:1. Mira lo que dice. Exhorto ante todo a que se hagan ¿qué? Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Usted está orando acá por sus hermanos? Aunque acá Pablo lo está utilizando para el gobierno que había en ese tiempo. ¿Usted está orando por sus hermanos? ¿O solo le dice al pastor, ore por mí? ¿Usted ora por el pastor? Debemos orar ¿por quién? Por todos. Dos, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Debemos orar por el que está allí como presidente? Sí. Muy bien, para que ore bien. Para que vivamos, mire lo que dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Mire lo que va a decir el 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Es decir, que cuando tú oras por otros, Dios adivine qué hace. Ay, este sí es hijo. Es decir, olemos agradable. Cuando una persona huele bien, ¿usted qué hace? Usted la sigue a ella. Venga, no se vaya. Así es Dios cuando estamos orando por otras personas. Santiago 4:11. Ahora vamos a ver una zorra que destruye mucho. Un azazel que destruye mucho. Santiago 4:11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano
murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgas a otros? ¿Ah? Hay personas que critican todo. Y lo más chistoso es que cuando nosotros vemos quiénes son los que critican, son los que menos ayudan o aportan. Es que si yo fuera el pastor de esa iglesia, yo tendría esto y esto y esto. Tú no tienes que ser pastor para que puedas hacer eso y eso. Si tú tienes algo acá que quieras hacer, dile al pastor, pastor, mire, yo pensé esto y yo me voy a proponer hacerlo. ¿Qué piensa, pastor? ¿Sí me deja? Listo, sí. Pero critican y ahí viene qué. ¿Qué hacen las zorras? Se unen y destruyen. Ahí viene cómo se llamaría esta zorra de la clip. Bueno, esta persona se llamaría una zorrita también. Porque le busca reunirse con otros para destruir. Ya sabes, es bueno tu opinión, pero lo más importante de tu opinión es que la hagas, ¿qué? Realidad. Si solo es un pensamiento, no sirve. ¿Amén? Filipenses 2:13. Mire lo que va a decir Dios, este es fuerte. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer, ¿como qué? Por su buena. Oiga lo que va a decir el 14. Hace todo y contiendas. Es decir, si tú quieres hacer algo acá en la obra o en cualquier lugar, en tu trabajo, donde sea, ¿cómo lo tienes que hacer? De buena manera, sin murmurar. O si no, es mejor que no lo hagas, porque lo que vas a hacer es destruir. Proverbios 6:9. Esta es otra zorrita o otro Azazel que destruye mucho. Mire lo que dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Y sabemos lo que trae la pereza, ¿no? ¿Qué trae la pereza? Pobreza. Pobreza. Es un dicho de acá de nuestro país, ¿no? La pobreza es ¿qué? Madre de la pobreza. Eso no, la pereza, la pereza es madre de la pobreza. Y anda tan despacio que le alcanza la pobreza. Yo les he dicho a ustedes, he escuchado cristianos que dicen, Señor, ábreme puertas de trabajo. Ya costaba y no va a conseguir. Exacto, y no pasa hojas de vida. Él quiere que Dios lleve la hoja de vida, lo llamen, o sea, la persona tenga el celular, llama a esta persona. Amén. Filipenses 2:3. Acá vamos a ver otro Azazel. Nada hagáis por contienda, por vanagloria. Antes bien con qué? Con humildad. Estimando cada uno a los demás como superiores a qué. En pocas palabras, ¿ahí qué estaba pasando? Digamos yo que estoy predicando acá. Es que yo soy el mejor predicador que tiene la iglesia Mahanaim. Y camino y levito. ¿Qué dice la palabra? Eso es contienda, vanagloria, orgullo. No mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
¿Sabes dónde vamos a recibir todo lo que hagamos acá, en este lugar? Allá. Si estás esperando recibir acá, estás perdiendo el tiempo. ¿Qué dijo? No hagáis nada por contienda o vanagloria. Todo lo que tú hagas acá, lo vas a recibir en gran manera allá en el cielo. Y por eso nos dio un ejemplo, Jesús, el cual siendo, ¿qué dice la palabra? En forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que ¿qué hizo? Se humilló, se volvió hombre. Y por esa obediencia, dice la palabra, ahora Dios lo exaltó hasta lo sumo, que tiene un nombre que es sobre todo nombre, pero solo por una razón, obediencia. Amén. Vamos a Jueces 15:4. Ya vamos a acabar. Entonces, ¿qué nos queda de tarea? Encontrar esas zorras, esos Azazel. Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada 2 colas. Después encendió las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie viñas y olivares. Vea lo que hizo Sansón. Cogió las zorras, como sabía que les gustaba meterse en las viñas, y les puso fuego y cogió y las mandó y quemó todos esos viñedos. O sea que los dejó sin ¿qué? Sin comida. Ojo, porque cuando los pecados se reúnen, van a quemar tu corazón. Por último, Lucas 3:7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, orgullo, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar a hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también la hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto se cortará y se echará en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: ¿entonces qué haremos? Ahora no sabían. Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con las zorras? ¿Qué tenemos que hacer con Azazel? Sacarlas. ¿Quién es Azazel? Ahora sí, ya aprendimos. Si quiere le puede poner eso a su hijo, ese nombre. No, mentiras. ¿Qué es el Azazel? Era el cordero que iba a llevar los pecados del pueblo sobre su cabeza. ¿Y a dónde lo mandaban? Al desierto. ¿Qué representaba eso? ¿Qué simbolizaba? Porque era un simbolismo que el pueblo, después de que es perdonado, no debe andar ¿con qué? En pecado. Entonces, ¿cómo era la clase de hoy? Anda con Jesucristo. No andes ¿con quién? Con Azazel. ¿Amén? Podemos ver muchos más Azazeles y zorras, pero no nos alcanza el tiempo. Pastor, Dios los bendiga.